Buenas noches, hermanos, hermanas, el Señor les bendiga. Les abrazo en el amor del Señor a todos ustedes, agradeciendo a mi Dios por cuanto puedo estar una vez más con todos ustedes. Gloria al nombre del Señor. Bueno, hermanos, agradecido al Señor por este día nuevo de vida que nos da y agradecido también por el cuidado que Él tiene de nosotros. Siempre nosotros, hermanos, tenemos que seguir la dirección que nos va dando el gobierno y aún mucho más todavía, ¿no? Porque también va a haber aperturas en algunas formas, pero nosotros siempre tenemos que tener mucho cuidado, no tirarnos de cabeza, sino que tranquilos. Aun cuando se levanten las aperturas hay que tener mucho cuidado porque sabemos que hasta que no esté hasta que no esté la vacuna o hasta que Dios no intervenga con su gran poder, esto continúa, hermano. Por lo tanto, si las aperturas se abren, bueno, que se abran, pero yo les aconsejo no salir. En caso que no tengan necesidad de salir, guárdense, cuídense, no reciban personas en sus hogares, no reciban familiares en sus hogares, no hagan ningún tipo de reuniones en sus hogares, por ahora, hermano, falta poco, ya falta poco. Tengan paciencia, hermano, tengan paciencia, cuídense, cuiden sus familias, cuiden sus hogares, hermano. A lo sumo, en la puerta de la casa se lo recibe o se lo atiende a una persona y nada más que eso, hermano, nada más que eso, siempre siguiendo las instrucciones que nos va dando. Amén, hermano. Bueno, oremos por la Argentina, también que el Señor ponga su mano, pero sobre todo que la gente se vuelva a Dios. ¿No? Que esto sea un llamado de atención a las personas que no creen en Dios, aquellos que están alejados de Dios, hermanas y hermanos, apartados, que puedan volver al camino del Señor, así pueden zafar de la muerte prematura, ¿no? Porque sabemos que hay muerte prematura, hermano, antes de tiempo, que el Señor nos guarde. Entonces, hermanos amados, siempre les aconsejo en el amor del Señor, cuídense mucho. Y bueno, tomando todas las precauciones, los hijos cuiden a los padres y a los abuelos, ¿no? Cuídenlos, hermanos, porque esta es una enfermedad, dice que es muy grave para la gente mayor. Gloria al nombre del Señor. Bueno, contento de verlos, por lo menos de estar en comunión con ustedes, por medio de esta cámara de celular. Le agradezco al Señor que tengo esta oportunidad para poder estar con todos ustedes, hermanos, para transmitirles la palabra del Señor. Y eso para mí es un privilegio muy grande. Gloria al nombre del Señor. Bueno, usted me dirá, pero pastor, ¿no le parece un poco exagerado que esté con saco, camisa, corbata? No, lo que pasa es que después tengo una reunión de pastores por Zoom, así que por eso le estoy pidiendo a ustedes que estén orando por mí, para que el Señor me guíe en todo. Tenemos una reunión de pastores con algunos pastores, con lo cual hemos estado hablando. Vamos a tener una reunión por medio de Zoom. Y bueno, eso después, a las 8:05 empieza la reunión, tal vez termine un poquito más antes hoy para tener tiempo para prepararme. Bueno, hermanos amados, vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con la palabra del Señor de este día. Agradezco a los hermanos que se están, están comunicándose con nuestro Facebook. Les abrazo en el amor del Señor y no me canso de decirle que la palabra se tiene que extender. Transmiten la palabra. Si para usted es bueno, va a ser bueno para otra persona la palabra del Señor. Bueno, vamos a orar. Señor, estoy delante de tu presencia en esta hora para pedirte en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo
Señor, tu respaldo, Señor. No a la palabra, porque la palabra ya tiene tu respaldo, sino a mi vida, Señor. Que tú me ayudes, uses mi vida conforme a tu voluntad, Señor amado, que pueda ser instrumento útil en tus manos, Señor. Padre, si en algo te he ofendido y te he faltado, te pido que me perdones y que pueda, Señor, ser usado para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Señor, engrandece tu palabra en esta noche. Obra milagro, obra prodigios y maravillas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Que cuando las personas oigan tu palabra estén siendo sanadas, estén siendo libertadas y siendo salvadas para vida eterna. Oh Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El Señor bendiga, hermano. Y estamos viendo acá cuando en el capítulo 27, ¿no? Y vemos que Pablo había ya en el capítulo 26, él había tenido un juicio y como el rey Agripa, ¿no? Y también Félix, ¿no? Lo consultaron o lo, digamos, quedaron escuchándolo al apóstol Pablo por causa de, querían saber por qué los judíos lo habían abusado o querían matarlo. Entonces lo consultaron ahí en una areópago, por así decirlo, y estuvo ahí Agripa, estuvo Festo, y él, Pablo, como él dijo siempre, ¿no? Yo estoy para la defensa del Evangelio, ¿no? Y él defendió el Evangelio perfectamente, gloria a Dios. Y ahora vamos a entrar en el capítulo 27, hermanos, y dice: mas como fue determinado que había de navegar para Italia, entregaron a Pablo a algunos y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Así que embarcándonos a una nave adrumentina, partimos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica, para navegar junto a los lugares de Asia. Y otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando a Pablo con humanidad, permitiéndole que fuese a los amigos para ser de ellos asistido, y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos bajo Cipro porque los vientos eran contrarios. Y habiendo pasado la mar de Cilicia y Panfilia, arribamos a la mira ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que navegaba a Italia, nos puso en ella, y navegando muchos días despacio, y después apenas llegado delante de Nido, dejándonos al viento, navegamos bajo Creta junto a Salmón, y costeándola difícilmente llegamos a un lugar que se llamaba Buenos Puertos, cerca de la cual estaba la ciudad de Lasea. Y pasando mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación porque ya era pasado el ayuno, Pablo amonestaba, diciéndole: varones, veo que con trabajo y mucho daño, no solo de cargazón y de la nave, más aún de vuestras personas habrá de ser la navegación. Mas el centurión creía más al piloto y al patrón de la nave que a lo que decía Pablo. Y no habiendo puerto cómodo para invernar, muchos acordaron pasar aún de allí, por si pudiesen arribar a Fenice y invernar allí, que es un puerto de Creta que mira al noroeste y sudeste. Y soplando el austro, aparecióles que ya tenían lo que deseaban, alzando velas, iba cerca de la costa de Creta. Mas no mucho después dio en ella un viento repentino que se llama Eurociclón o Euroclidones, y
Siendo arribada la nave y no pudiendo resistir contra el viento, la dejamos y éramos llevados. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla que se llamaba Clauda, apenas pudimos ganar el esquife, el cual tomado usaban de remedios ciñendo la nave y teniendo temor de que diesen en la Sirte, abajadas las velas eran así llevados. Mas siendo tormentados de una vehemente tempestad, al siguiente día elijaron, y al tercer día nosotros con nuestras manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo sol ni estrella por muchos días, y viniendo una tempestad no pequeña, ya era pérdida. Tal es la esperanza de nuestra salvación. Entonces Pablo, habiendo ya mucho que no comíamos, puesto que en pie en medio de ellos, dijo: fuera de cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no partir de Creta, y evitar este inconveniente y daño. Mas ahora os amonesto que tengáis buen ánimo, porque ninguna pérdida habrá de persona de vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, del cual yo soy y al cual sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es menester que seas presentado delante de César, y he aquí que Dios te ha dado todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Y si bien es menester que demos en una isla, y venida la 14ª noche, y siendo llevados por el mar Adriático, los marineros a la medianoche sospecharon que estaban cerca de alguna tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y habiendo temor de dar con lugares escabrosos, echando 4 anclas en la popa, deseaban que se hiciese de día. Entonces, procurando los marineros huir de la nave, echado que hubieran el esquife a la mar, aparentando como que quería largar las anclas de proa, Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no quedan en la nave, vosotros no podéis salvaros, ¿no? Entonces los soldados cortaron los cabos del esquife y dejáronlo perder. Y como comenzó a ser de día, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que esperáis, permanecéis ayuno, no comiendo nada. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, que ni aun un cabello de la cabeza de alguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomando el pan, hizo gracias a Dios, y habiendo dicho esto, tomando el pan, hizo gracias a Dios en presencia de todos, partiendo y comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron ellos también. Y éramos todas las personas en la nave 276, y satisfechos de la comida aliviaban la nave echando el grano a la mar. Y como se hizo de día, no conociendo la tierra, más veían un golfo que tenía orilla, el cual acordaron echar si pudiese la nave. Cortando pues la ancla, la dejaron en el mar, largando también las ataduras de los gobernalles, y alzada la vela mayor al viento, íbanse a la orilla. Mas dando en el lugar de 2 aguas, dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada estaba sin moverse, y la popa se abría con la fuerza del mar. Entonces el acuerdo de los soldados era que matasen a los presos, porque ninguno se fugase nadando. Mas el centurión, queriendo salvar a Pablo, estorbó a este acuerdo, y mandó que los pusiesen
a nadar, se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás partes en tabla, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Fíjense que acá, esto es que lo que hemos leído, he leído el capítulo entero aproximadamente, y parece que no tiene nada para nosotros, pero vamos a ver qué nos dice el Señor por medio de este capítulo. Y entonces dice, cuando fue determinado que navegáramos para Italia, ellos entregaron a Pablo y a otros ciertos prisioneros a un centurión llamado Julio. ¿No? Acá lo que nos interesa a nosotros siempre es el orden de la iglesia, siempre poder encontrar ese orden. Y entonces vemos qué medios de humillantes, ¿no?, el Señor frecuentemente emplea para llegar a cumplir con sus propósitos, ¿verdad? Pablo tuvo un deshonroso, en un momento, un deshonroso escape de la ciudad de Damasco, ¿no? Porque él fue bajado por una ventana en una canasta. No leemos que este hombre de Dios viajara en un pullman, ¿no? Con todas las comodidades, ¿no? Para ir al campo misionero. Él, fíjese que viajaba como un criminal, ¿no? Y nada había hecho él para merecer eso, pero sin embargo Pablo hacía su viaje misionero donde el Señor lo ponía, él iba y lo hacía. Sabemos que la manera en que Pablo evangelizaba, ¿no? Eso fue algo muy, muy grande, algo que verdaderamente hoy muchos de los que los que quieren servir al Señor en el campo misionero, ciertamente no. La manera de Dios para hacer viajar a los misioneros hoy es en primera clase, si es posible, los primeros asientos arriba que estén pegados a la ventanilla, ¿no? Donde se ve todo, con 2, 3 comidas, pero el apóstol Pablo no viajaba así, no tuvo esa suerte. Por eso, gracias al Señor por vivir en esta dispensación, en este tiempo. Y el viaje de Pablo a Roma fue sumamente peligroso, no fue fácil. Y esto fue muy significativo, está lleno de tipos, el libro de los Hechos, de tipos y de sombras. No, fue muy peligroso. Y vemos que este viaje habla de la iglesia desde Pentecostés hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Ahora veamos que dice aquí. Dice, y le entregaron Pablo y a otro prisionero a un centurión llamado Julio, ¿no? Y Julio quiere decir suave, eso quiere decir. Y acá podríamos decir que Julio era una figura, un tipo del Espíritu Santo, ¿no? Era tierno este Julio, y especialmente con el apóstol Pablo. Era un guardián de alguna manera del cielo, porque este Julio lo cuidó mucho a Pablo en su viaje a Roma, ¿no? Como ya hemos leído, que lo quisieron matar y él buscó la forma de liberarle de la muerte, Julio, al apóstol Pablo. Entonces es como un tipo del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo a nosotros nos da libertad, y a nosotros hace que el Espíritu Santo, que nuestra vida no sea tan complicada, digamos, tan espesa, ¿no? Sino que hace que nosotros podamos andar livianamente, por así decirlo. Y también en aquel tiempo guardaba el apóstol Pablo, ¿no?, en su viaje. Ahora nosotros servimos a nuestro Señor Jesucristo y a través de una vida de digamos, de esclavitud, porque somos esclavos de Cristo,
del más, pero sirviéndole con amor, con mucho amor, ¿no? Y a través del Espíritu Santo también le servimos nosotros con mucha comodidad, ¿no? Gloria al nombre del Señor, con mucha comodidad. Ahora fíjese Roma, ¿qué significa Roma? Porque dice que el apóstol Pablo iba camino a Roma, ¿no? Iba llevado allá al centro del Imperio Romano. Y Roma significa fuerza. Ella era la capital, una ciudad fuerte, ¿no? Era la capital del Imperio Mundial en aquel tiempo. Permítame, hermano, disculpe. Era la capital del Imperio Mundial. Y ahí fue llevado Pablo y sus amigos. Fueron embarcados para llevarlos allá a Roma. Y él había embarcado a Roma antes, ¿no? Pero la ciudad, esta ciudad fuerte, esta ciudad real, esta ciudad que tenía una sala y donde en esa sala estaba el trono, ¿no? Y en ese trono sabemos que hablaba de la fuerza del Imperio Romano, y el que se sentaba ahí tenía un poder muy grande. Y nosotros sabemos que así como Dios es omnipotente, todopoderoso, Roma también era muy poderosa, con mucha fuerza en aquel tiempo de la historia de la humanidad. Era de alguna manera el centro, como podía ser hoy Estados Unidos, ¿no? O China o Rusia. Y Adrumentina quiere decir la corte de muerte, ¿no? La corte de muerte, y no en la carrera significa, ¿no? Que ya no hay posibilidad de seguir corriendo la carrera. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Eso significa. Y eso fue el barco en el cual el apóstol Pablo partió para Roma. Ese barco se llamaba Adrumentina, ¿no? La corte de muerte. Fíjese dónde viajaba. En las manos de la muerte, por así decirlo, viajaba Pablo allí. Pero Dios cuidaba de él, ¿no? Muchas veces nosotros vamos a tener que algún día estar en las manos de la muerte y vamos a tener que confiar como Pablo confiaba en Dios. Pero veo que aunque Pablo, porque es un tipo, es una figura, pero fíjese cómo se llamaba el barco que lo trasladaba Pablo a Roma, ¿no? Adrumentina. Y esto quiere decir la corte de la muerte. Él iba al juicio para morir, ¿no? Y que ya la carrera se había terminado. Pero aún así Dios mandó a su ángel y lo guardó, lo protegió. Y hoy estamos rodeados, por así decirlo, por la muerte. Hoy el coronavirus está rondando alrededor de nosotros, tratando de quitarnos la vida. Y bueno, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Vamos a hacer como dijo el apóstol Pablo, vamos a confiar en el Señor, sabiendo que sus ángeles están guardándonos y protegiéndonos. Amén. Tenemos que pensar así. Esa es la fe que nos infunda en la palabra de Dios. Porque Dios no hace acepción de personas. Si lo guardó a su siervo, que tenía una comunión perfecta con Él, si lo guardó a aquel que Él había enviado, ¿no? ¿Cuánto más nos va a guardar a nosotros que estamos en en esta carrera final de la iglesia? ¿No? Porque ningún mal tocará tu morada, dice la palabra del Señor. Y dice que todos nuestros cabellos de nuestra cabeza están contados y que Él tiene cuidado de nosotros. Y ahí está nuestra esperanza, hermano. Y no por tener esta esperanza, no por tener esta fe, vamos a ir a desafiar a la muerte. No, nosotros
no tenemos poder contra la muerte. El único que tiene poder contra la muerte es el Señor Jesucristo, resucitado, porque Él lo venció. ¿Se da cuenta, hermano? Y entonces Adromentina se llamaba. Él iba a la corte de la muerte. La carrera había sido terminada para el apóstol Pablo, y así él en esta nave partió para ir a Roma. Fíjese, con el nombre de la nave ya se sabía lo que le esperaba al apóstol allí. Entonces, qué terrible lo que se veía, ¿no?, en este viaje, ¿no?, que había de alguna manera, podía haber declinado, por así, su vida espiritual, no su espíritu. Y también eso era la intención del nombre de la nave, partir, quebrar el espíritu del hombre de Dios, que en este caso era Pablo, ¿no? A veces nos encontramos nosotros en una nave o en circunstancias que lo que quiere hacer es quebrantar nuestro espíritu, nuestro vigor. Yo he conocido a algunos hombres a través de mi vida, he conocido a algunos hombres que se entregaron a la muerte. Podían haber vivido tal vez 15, 20 años más, pero la muerte los encerró allí en su nave, por así decirlo, y ellos perdieron el deseo de vivir, perdieron el deseo de comer, perdieron el deseo de hablar, de decir sus cosas, ¿no? Y así la muerte los fue arrinconando y les fue cerrando como todas las puertas de esperanza que habían en ellos, ¿no? Y se murieron. Es increíble cómo la muerte los absorbió, ¿no?, en su rostro, en su cuerpo y finalmente en su vida. Por eso nosotros tenemos que, cuando la muerte llega a nuestra vida, que el Señor nos ayude, nosotros siempre tengamos la fe que Pablo tuvo, ¿no?, que este siervo de Dios tuvo, sabiendo que era Dios el que lo estaba guiando, sabiendo que era el Espíritu Santo el que lo estaba guiando. Y bueno, alguna vez nuestra carrera se va a terminar, hermano, y bueno, y ahí nos iremos con el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Vio? Pero ahí estaba, esta nave allí, en el puerto, ¿no? Adrumentina, ¿no?, que la corte de la muerte. Es decir, ya llegó tu día. Así dicen, llegó tu día, bueno, ya es tiempo de partir. Nada, no aceptamos esas cosas nosotros. Nosotros vamos a partir cuando el Señor lo diga. Y vamos a partir en paz y con gozo de haber hecho lo que Dios quería hacer con nosotros. No vamos a partir ni un minuto antes ni un minuto después, sino cuando el Señor lo determine, hermanos amados. Y ahora fíjese que Pablo no estaba solo, él tenía unos compañeros que lo acompañaban, y ciertamente que él como ganador de almas y también como responsable por las almas que creían en el Señor Jesucristo y también por aquellas almas que estaban en desgracia, él tenía que mantenerse fuerte, tenía que mantenerse erguido, tenía que mantenerse con esperanza, y para colmo el Espíritu Santo estaba a favor de él ahí, porque el Julio lo estaba apoyando a Pablo, lo estaba apoyando en medio de ese momento terrible que él estaba experimentando. Julio, ¿no? ¿Se acuerda lo que significaba Julio? Julio significa suave. Esto habla del Espíritu Santo, que nos trata con suavidad. Su respaldo es suave para con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Y bueno, él tenía todos esos compañeros, él era responsable de ellos, entonces él tenía que estar fortalecido. Ahora, nosotros vemos que por ejemplo, lo que vamos a ganar a Cristo como el esposo, nosotros debemos, por así decirlo, tenemos que navegar, ¿no? Navegar, podríamos decir, en una nave
¿no? De la misma manera que lo hizo Pablo, de la misma manera. Nosotros estamos navegando en este mundo para llegar a un puerto seguro, dice la alabanza, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Y estamos corriendo una carrera que es una carrera celestial, y esta carrera demanda un barco espiritual, por así decirlo. Entonces Pablo embarcó y zarpó ¿para dónde zarpó? Para Roma, pero yo diría que él zarpó para la gloria de nuestro Señor. Nunca se dejó llevar por ningún religioso, por ninguna denominación eclesiástica, nunca se dejó llevar el apóstol Pablo, ¿no? Adrumentina, ¿no? Él nunca, porque también sabemos que Adrumentina, la corte de la muerte, él se ve que no la enfrentó a esta nave una vez, sino varias veces en su vida, porque en cuántas cortes, en cuántos juicios tuvo él. Pero él hizo coraje y los enfrentó, y el Señor lo sacaba victorioso por su fidelidad. Él fue siempre, el apóstol Pablo fue siempre libre y liberado de estas cortes de la muerte. Siempre fue liberado de las cortes de la muerte. Y Dios nos ha de salvar a nosotros también si nosotros permanecemos tan fiel como el apóstol Pablo, porque tenemos que ser como Él, porque Él fue como Cristo mismo. Alabado sea el Señor. Bendecido sea el nombre del Señor Jesús. Y entonces estamos leyendo acá y embarcando en una nave adromentina, fíjese, que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. El otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido de ellos. Fíjese qué maravilloso, hermano. Y haciendo a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre. Gloria al nombre del Señor. Nosotros sabemos que Lucas significa luz. Eso significa Lucas. Y él fue pasajero, ¿no?, con Pablo, como cuando dice como nosotros, en el versículo 2, ¿vio? Y embarcamos en una nave andromentina que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros. Y Lucas estaba ahí también, con Pablo. Y ciertamente que Lucas fue una antorcha encendida para la vida del apóstol Pablo, siempre. Y eso es maravilloso, poder nosotros también ser imitadores de estos hombres, ¿no? Como decía el hermano Nicolás, que nosotros tenemos que imitar a aquellos hombres que vemos y que son según su conducta, la manifestación de su justicia es semejante a la de los hermanos que fueron antes. Entonces miramos a esos hermanos y los imitamos. Entonces Pablo y Aristarco, que quiere decir un buen príncipe o el mejor gobernador, significa Aristarco. Fue otro pasajero, fue otro compañero en las prisiones con Pablo. Él fue uno de los 3 judíos quienes eran un confort para el apóstol Pablo, ¿no? Mientras estaba encarcelado en Roma, como dice ahí Colosenses en el capítulo 4, versículos 10 y 11. Compartió con el apóstol las persecuciones, compartió los dolores por causa del Evangelio de Cristo. Y entonces no va a compartir su gloria, la misma gloria que alcanzó Pablo, si él fue compañero con Pablo en el sufrimiento, seguramente que va a ser compañero en la gloria que Pablo obtenga. Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros también anhelamos ser en la gloria, porque nosotros nos consideramos compañeros con el apóstol Pablo, porque así como él estaba para la defensa del Evangelio, ¿no?,
nosotros también estamos para la defensa del Evangelio. Fíjese, amados del Señor, ¿no? Y entonces estamos llevados por un barco, ¿no? Estamos navegando sobre las aguas de este mundo, llevados allí a la muerte, por así decirlo, muchas veces. Pero nosotros tenemos que imitar a este siervo del Señor. Tenemos que confiar como Él confió. Él tenía una comunión perfecta con Dios, ¿no? Él se hizo responsable de su vida y de la vida de todos aquellos que iban con Él en el barco. Y al conocer entonces los significados y los nombres propios, ¿no? Podemos sacar algunas enseñanzas espirituales de ahí, de conocer los nombres propios, ¿no? Sidón quiere decir cacería. Cipro significa amor, flor, hermosura. Cilicia, tela de Filia significa muchas tribus, ¿no? Mira significa mirra, aceite de arrayán. Yo fluyo significa también. Y licias significa lobuno, eso significa. Y allí el centurión, ¿no? Halló un barco que iba a Alejandría, dice, en el versículo 6, zarpando para Italia, y nos puso allí, en ese lugar, ¿no? Y bueno, sabemos que mucha gente fue llevada al cielo como ellos suponen, ¿no? En alguna denominación, ¿no? Dicen que las personas van al cielo, ¿no? Y Adrumentina más llegaron a estar desilusionados e insatisfechos con este y lo dejaron. No entiendo el perfecto y seguro camino de Dios para viajar. Fueron a bordo de otro medio. Bueno, gloria al nombre del Señor. Entonces vemos nosotros que los nombres que hay aquí, ¿no? que estos nombres de alguna manera nos llevan a nosotros a interpretar muchas cosas que están escondidas ahí. Hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días de espacio y llegando a duras penas frente a Niro, que significa dedicado Niro, porque nos impedía el viento. Vio como hay a veces vientos contrarios que se oponen a nuestra navegación. Navegamos a Sotavento, ¿no? De Creta, y Creta significa carnoso, frente a Salmón, que significa desde olear, Salmón significa eso, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lacea, que significa rocoso o escabroso, Lacea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, a veces la navegación en nuestra vida se pone peligrosa, hermanos. Muchas veces usted va a sentir que su barco en el cual usted está viajando, ¿no? Se pone peligroso esas cosas. Y nuestro barco es el Evangelio, ¿no? Y a veces todo se pone peligroso, pero nosotros tenemos que tener la confianza, tenemos que tener la serenidad, tenemos que saber que el Señor nos está cuidando. Entonces Pablo les amonesta diciéndole: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. ¿Por qué Pablo vio eso? No sabemos, no dice aquí. Después él da a entender como que el Señor le mostró, ¿vio? Y entonces ahí vemos que el capitán del barco era el apóstol Pablo. Era el apóstol Pablo, porque si bien él no era literalmente el capitán, pero al tener la asistencia de Dios y del cielo, él sabía las cosas que iban a acontecer antes que acontecieran. Por lo tanto, él tenía que tomar las medidas, digamos, más certeras para el barco, para la gente que viajaba en ese barco. Así también es con nosotros. No hay hermanos que tienen una visión más amplia de la embarcación que usted está haciendo.
Y le dicen, hermano, mire que se va a poner bravo el asunto, ¿eh? Mire, hermano, que si usted sigue por este camino, toma esta dirección, se va a haber mucha sacudida en su barco. Y bueno, y el hermano le avisa, como Pablo le avisó a ellos acá: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo de cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Es decir, que la nave estaba en peligro, ¿no? Y corría peligro la vida de ellos también. Pero claro, acá el centurión dice que no le hizo caso. Dice, el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que lo que decía Pablo. Y sí, así pasa. Por no escuchar al siervo del Señor, bueno, esto era gente inconversa, era gente que no tenía una relación con Dios. Y eso está bien que le pase a los inconversos, pero que nos pase a nosotros, los cristianos, cuando el pastor ve que la nave, su nave, está en peligro y le amonesta para que no haya destrozo ni haya pérdida alguna, usted debería hacerle caso. Acá no le hicieron caso. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al noroeste y al sudeste, e invernar allí. Ahora fíjese cómo ellos estaban en un lugar seguro, estaban en un lugar tranquilo, pero Pablo había visto mucho más allá de lo que le podía pasar a la nave, y ellos no hicieron caso, y entonces se metieron a navegar cuando no les favorecía hacerlo, no les favorecía. Entonces, soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando a Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. ¿No vio? Ahí vino el problema, Y así pasa, hermano. Así pasa cuando nosotros no entendemos lo que nos está pasando. Nosotros somos viajeros en un barco, ¿no? Y nosotros tenemos que oír el consejo del capitán. El capitán vendría a ser el pastor de la iglesia, el barco puede ser la iglesia misma, ¿no? La iglesia es una figura. Habíamos hablado que figuras y sombras, representaciones, tipologías se pueden ver en este capítulo. Entonces la iglesia es un barco y tiene un capitán, y ese capitán es el apóstol Pablo en este caso, o es el pastor de la iglesia, y Dios habla con su siervo y le muestra las cosas, pero los hermanos a veces no hacen caso, pero no mucho después dio con la nave un viento huracanado llamado Eurociclón, y siendo arrebatada la nave y no pudieron poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. ¿Vio? Ahí, bueno, cuando no hay caso, cuando no se sigue el consejo, cuando no se acepta la amonestación, no se acepta la exhortación, y bueno, ¿qué puede hacer un hermano? ¿Qué puede hacer Pablo? No se fue a pelear con nadie, simplemente dejó que el barco, porque ahí lo llevaba el viento, y nosotros sabemos que los vientos en algunas porciones de la escritura representan principados y potestades, ¿no? Y muchas veces los principados y potestades nos quieren llevar nuestra embarcación, ¿no? a un lugar donde podamos naufragar. Quieren destruir completamente la nave, es decir, la iglesia. La iglesia es el lugar donde usted se congrega, pero también usted es la iglesia. Y yo soy la iglesia. ¿Entiende? Entonces tenemos que hacer caso cuando viene la amonestación. Y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. ¿Vio?
bueno, con dificultad la fueron dominando, con mucha dificultad. No había necesidad de pasar todo lo que pasaron si hubieran escuchado el consejo, si hubieran atendido a la voz del apóstol Pablo. No, y habiendo corrido a Sotavento, bueno, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar con la Sirte, gloria al nombre, arriaron las velas y quedaron a la deriva, fíjese. Gloria al nombre del Señor. Así nos pasa muchas veces, hermano, cuando nosotros no atendemos el consejo, cuando nosotros no atendemos al hombre de Dios, no al pastor de la iglesia, no al ministerio de la iglesia. Usted siempre tiene que dejarse conducir, ¿no? Siempre tiene que dejarse conducir, hermano. Una vez, y después dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguientes días empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y usted lo puede seguir leyendo después. Acá el mensaje de esta noche, ¿cómo anda su embarcación? ¿No? Como usted está en el mar de este mundo y ahora estamos sobre una pandemia y necesitamos la guía del Espíritu Santo, la guía de Dios para que nosotros no choquemos contra los arrecifes o no contra las rocas que hay ahí, que están para destruirnos, que están para deshacernos. El viento, ¿no? Los espíritus inmundos nos quieren llevar para que colisionemos el barco o nuestra vida, ¿no? A fin de que tengamos pérdida. Pero nosotros tenemos que, en medio de esta tempestad que estamos viviendo como iglesia, como personas individuales, nosotros tenemos que tener nuestra confianza en Dios, hermana, en el Señor. Él tiene cuidado de nosotros. Serénese, tranquilícese, no escuche tanto las noticias, enciérrese más en la palabra de Dios. No negamos lo que dicen las noticias, pero esas cosas a nosotros nos traen temor, nos traen duda, nos traen espanto. Y esta palabra nos trae paz, nos trae seguridad. ¿Entiende, hermano? Entonces, ¿cómo está su embarcación? ¿No? Quédese tranquilo. Vio que si ellos se hubieran quedado en la isla de Creta, siguiendo el consejo de Pablo, no hubieran enfrentado la tormenta. Quédese tranquilo. Muchas personas no están haciendo caso al gobierno sobre el coronavirus y terminan en los hospitales, algunos terminan muertos. Hermanos de la iglesia. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Oren por mí, que yo estoy orando por ustedes, hermanos. Vamos a hacer una oración, termino algunos minutos temprano para poder comunicarme con tranquilidad con el ministerio o con los hermanos con los cuales voy a hablar ahora con ellos, con los pastores. Oren por mí, yo oro por ustedes, hermanos. Dios conoce. El Señor los bendiga grandemente. Cuídense, por favor. No, cuiden sus vidas, cuiden la vida de sus hijos, la vida de sus padres, la vida de sus abuelos. Cuídenlo mucho, porque una vez no hay lloro que los haga volver. Señor, te doy gracias, Padre amado, por esta oportunidad que tú me das de poder hablar tu palabra. Señor, gracias por esta palabra, Señor, que nos hace ver a nosotros el cuidado que tú tienes de nosotros, Padre. Bendice a los hermanos, Señor. Bendice a aquellos que están, Señor, con enfermedad, Señor, ellos puedan ser sanados por tu poder. Reprendemos al diablo, Señor, a todo espíritu inmundo de las tinieblas. En el nombre de Jesucristo le echamos fuera, le echamos a los lugares secos y vacíos. En el nombre de Jesús, espíritu inmundo, todo principado y potestad, te ordeno en el nombre de Jesucristo que retrocedas ahora, que dejes libre la vida de los hijos de Dios y de todos aquellos, Señor, que creen en ti. Te lo pido que tú intervengas, Señor, en favor de tu iglesia, en favor de tus hijos y de tus hijas, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermano. Mañana estamos nuevamente de 7 a 8 de la tarde. El Señor les bendiga.